Gusto de presentarles a José Venegas. Bueno, muchas gracias Julio, gracias por la invitación. Voy a intentar poner la mejor parte del principio. Por si acaso te Sí, hay un aspecto muy importante en esta discusión del uso de las Fuerzas Armadas en procesos de liberación, que es, en primer lugar, de qué hablamos cuando hablamos de liberación, ¿no? En el fondo es el problema de la legitimidad del uso de las fuerzas. Yo creo hace mucho tiempo, insisto con esto de manera bastante solitaria, que nuestra diferencia con este tipo de regímenes es fundamentalmente filosófica. La forma en que nosotros justificamos el uso de la fuerza es clave para entender cuándo las Fuerzas Armadas están legitimadas a intervenir. Y voy a citar, porque me parece sumamente importante ir a las fuentes de este problema, a John Locke. Esto está escrito en 1690, ¿no? Y dice lo siguiente, que es, si no vamos al principio de la cuestión, nunca vamos a entender cuándo tenemos que llamar a las Fuerzas Armadas. Si no nos estamos como comprando esta versión de los derechos humanos, o estamos de alguna manera nosotros siendo vehículos de la hemiplegia moral y el doble estándar que nos propone de la izquierda, ¿no? Entonces esta es la base de la cuestión de la legalidad del Estado y la legitimidad de acuerdo como nosotros la vemos, ¿no? Porque hay que reconocer la diferencia. Quien ha sufrido el daño, alguien que es atacado, tiene derecho de exigir en su propio nombre una reparación. Y es él, y solo él, quien puede perdonarla. La persona dañada tiene el poder de apropiarse de los bienes o del servicio del ofensor. Y eso es así porque el derecho de autoconservación, pues cada hombre tiene el poder de castigar el crimen a fin de prevenir que vuelva a ser cometido. Y tiene ese poder en virtud de su derecho de conservar a toda la humanidad y de hacer todo lo que estima razonable para alcanzar ese propósito. Y así es como cada hombre, en el estado de naturaleza, tiene el poder de matar a un asesino para disuadir a otro de cometer la misma injuria, la cual no admite reparación, sentado ejemplo en lo que se refiere al castigo que debe aplicarse. Y tiene también el poder de proteger a los hombres de los ataques de un criminal que, habiendo renunciado a hacer uso de la razón, esa regla y norma común que Dios ha dado a la humanidad, ha declarado la guerra a todo el género humano al haber cometido injusta violencia matando a uno de sus miembros. Y por lo tanto puede ser destruido como si fuera un león, un tigre o una de esas bestias salvajes entre las cuales los hombres no pueden vivir ni encontrar seguridad. Y en esto se funda esa gran ley de la naturaleza. Quien derrama la sangre de un hombre está sujeto a que otro hombre derrame la suya. Y Caín estaba tan profundamente convencido de que todo hombre tenía el derecho de destruir a un criminal así, que tras asesinar a su hermano gritó: cualquiera que me encuentre me matará. Así de claro estaba escrito este precepto en los corazones de los hombres. Este es el sentido del uso de la violencia para la gente pacífica, el uso de la violencia de manera defensiva. Esto no es que justifica la intervención de las Fuerzas Armadas en procesos de liberación. Esto justifica el uso de la fuerza para cualquiera. Y las Fuerzas Armadas no son nada más que aquella, digamos, organización eficiente que hemos formado con el objeto de cumplir este propósito. Por supuesto que es muy distinto pensar esto desde esta perspectiva que pensar desde la perspectiva totalitaria o colectivista, ¿no? Donde el uso de la fuerza está para proteger a la sociedad de los individuos que son díscolos, de los que piensan diferente, o de los que se apartan simplemente del plan central del organismo que conduce los destinos del país. Y me parece que esto es clave que entendamos para entender la diferencia. Es cierto, nosotros hablamos de una legitimidad, y Maduro, Castro, y Hitler, etcétera, etcétera, hablan de una cosa totalmente diferente. No nos une una sola visión. Estamos divididos. Acá hay una perspectiva que está bastante distorsionada, creo yo, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial se hace el esfuerzo de establecer una teoría general de los derechos humanos que abarque estas dos perspectivas que son como el agua y el aceite.
Y en eso estamos, porque después nos confundimos y nos encontramos con unos regímenes que son agresores y estamos pensando cómo hacemos para encontrar algún artículo en la Carta de las Naciones Unidas o en la Carta de la OEA que nos permita reconocer a nuestros enemigos como enemigos, tratarlos como el león, no hacerle juicio. Uno no le hace juicio al león, uno no le lee los artículos de ninguna cosa, ¿no? Una vez que uno reconoce a la enemistad, lo natural es actuar de esa manera. Ahora, ¿hay algún orden por encima de esta división, digámosle, colectivismo, individualismo, al que podamos recurrir para validar lo que nosotros hacemos? Bueno, acá está la cuestión de los que sean creyentes creerán en un orden superior. Pero yo no necesito recurrir a eso. Es verdad, hay una línea trazada. Unos quieren vivir domesticando a los demás y otros queremos vivir sin ser domesticados. Y si no hubiera otro orden superior que esto lo ratificara, yo vuelvo a decir que quiero vivir libremente. En consecuencia, voy a usar la fuerza, como dice John Locke, en el momento adecuado para defenderme. Y esa es nuestra legitimidad. ¿Cuál es la legitimidad de utilizar las Fuerzas Armadas en procesos de liberación? Pues que sean procesos de liberación en función de este contenido conceptual. No de liberación como lo utilizan los marxistas, que está totalmente desvirtuado. O si ellos quieren, ese es el proceso de liberación, nosotros hablamos de otro, ¿no? De la libertad individual. Esto es muy importante, ¿no? Después hay también John Locke, ¿no? Porque hay un problema muy grande, siempre se repite, hay un problema con el sistema educativo. No se sabe bajo qué sistema vivimos. Esto para mí es gravísimo. Todo el sistema educativo forma ingenieros, gerentes de marketing. Cuando hablan de justicia, cuando hablan de democracia, estamos hablando todos de cosas distintas. Y a mí me parece que hay que aclararlo esto porque es urgente. Estado de guerra. Las Fuerzas Armadas se utilizan de manera defensiva. Las Fuerzas Armadas o un arma que tengo en el bolsillo, cualquier cosa, siempre tiene que ser en función defensiva. El Estado de Seyran, no hay nada que el Estado pueda hacer que un individuo por sí mismo no pueda hacer. O sea, el hecho de que haya un gobierno organizado no significa que ese gobierno tenga unas facultades que no deriven exactamente de los derechos de los individuos. Y dice John Locke, el estado de guerra. El estado de guerra es un estado de enemistad y destrucción, y por lo tanto, cuando se declaran ante palabras o acciones, no como resultado de un impulso apasionado y momentáneo, sino en una premeditada y establecida intención contra la vida de otro hombre, pone a este en estado de guerra contra quien ha declarado dicha intención. Y de ese modo expone su vida al riesgo de que sea tomada por aquel o por cualquier otro que se le una en su defensa y haga con él causa común en el combate. Pues es razonable y justo que yo tenga el derecho de destruir a quien amenaza con destruirme a mí. En virtud de esta ley fundamental de la naturaleza, un hombre debe conservarse a sí mismo hasta donde resulte posible, y si todos no pueden ser preservados, la salvación del inocente ha de tener preferencia. Y un hombre puede destruir a otro que le hace la guerra, o aquel en quien ha descubierto una enemistad contra él, por las mismas razones que puede matar a un lobo o un león. Vuelvo a repetir el argumento. Porque hombres así no seguían por las normas de la ley común de la razón y no tienen más regla que la fuerza y la violencia. Y por consiguiente, pueden ser tratados como si fuesen bestias de presa, esas criaturas peligrosas y dañinas que destruyen todo aquel que cae en su poder. Entonces, la respuesta un poco del uso de las Fuerzas Armadas en proceso de liberación es, esta es la función, destruir al enemigo. Establecer una democracia, eso es una cuestión ulterior. No estamos hablando de cómo se elige al gobierno, si estamos incluyendo cómo se elige al tirano. A mí no me importa nada cómo se elige al tirano, puede ser por sorteo. Yo no quiero tiranos, ni por sorteo ni por votación. No son aceptables los tiranos. Porque el Estado, repito, no tiene otro derecho que llevar adelante el proyecto de los derechos individuales de aquellos que lo convierten en Estado. Quiere decir que si en esta sala todos ustedes están de acuerdo en quedarse con mi teléfono, lamento decirlo, pero no me importa nada la democracia, no lo voy a entregar. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque el Estado no puede ser legitimado para cometer violencia y para violar derechos individuales, ni por el 99.99 no sé cuánto por ciento de la votación. Y esto es fundamental para hablar, para poder usar la palabra liberación, y por eso digo que es un problema de legitimidad,
Estos gobiernos no son legítimos. Ahora vamos a Latinoamérica y nuestra obsesión con la cuestión de los golpes militares. Nosotros no tenemos en Latinoamérica segunda enmienda. Es algo que no se suele entender cuando uno lo defiende porque se ha olvidado todo. Creen que es una cuestión de me gustan las armas, no me gustan las armas. Yo detesto las armas, amo la segunda enmienda. Porque ahí está preciso este problema, que es el problema constitucional fundamental, que es el gobierno que constituimos también puede ser peligroso. Y esa conciencia que existe en la tradición norteamericana es lo fundamental. Mucho más importante que tener el arma es tener en cuenta que el gobierno puede transformarse en un enemigo. Y acá voy a otra fuente que me parece indispensable, que es la Declaración de Independencia de este país, que la gente se olvida. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan de sus poderes legítimos de consentimiento de los gobernados. Que cuando quiera que una fuerza de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla, a instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, organizar los poderes de la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos, y en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables, que hacerse justicia aboliendo las formas a que ésta está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar a ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad y felicidad. ¿Más respuesta a la pregunta de cómo se utiliza la fuerza que uno se utiliza? Como digo, en Latinoamérica no hay segunda enmienda. ¿Cuál es el único mecanismo que uno tiene eficaz para recurrir? Las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ¿esto quiere decir que todos los golpes están justificados? No. Están justificados los golpes que están destinados a terminar con una tiranía. ¿Es la función de las Fuerzas Armadas dentro de los reglamentos internos de cada país derrocar a los gobiernos que se convierten en tiranías? Nunca. Pero no importa acá la cuestión formal. Porque la cuestión formal está establecida para un tiempo de paz, está establecida para un orden constitucional. Si el propio gobierno se convierte en enemigo, lo que hay que hacer con el papel que dice que tiene derecho a gobernar, inclusive con el resultado de las elecciones, es romperlo y tirarlo, porque el pacto básico está tan roto como que el 99% de ustedes digan que tienen que quedarse con mi teléfono. Entonces vamos a otra situación. No hay constitución. Constitución no es cualquier cosa que esté escrita, ¿no? La constitución que diga que mi vida está a disposición de ustedes no existe. Eso, y las constituciones socialistas son como los círculos cuadrados. Porque la constitución, el único fin que tiene es limitar al gobierno, establecer los derechos de los ciudadanos. Si está para otra cosa, es un adorno. Estamos muy confundidos por el positivismo jurídico. Yo siempre recuerdo lo que pasó en la conferencia de Banshee, ¿no? Donde se discutía la solución final. Era una discusión, entre comillas, jurídica, porque ahí había que ver si estaba legalizada la solución final, en el sentido de que esté escrito en reglamentos. No importa nada, no hay derecho a hacer eso. La juridicidad no es la directa obediencia a las reglas del Estado, es algo superior a eso, ¿no? Entonces, es muy importante que reconozcamos las bases filosóficas de nuestra ética con la cual afirmamos que nuestra libertad está primero y que sepamos cómo eso va hasta las últimas consecuencias. Como digo, en Latinoamérica golpes de Estado se han hecho de todo tipo, injustificados, entonces estamos un poco alterados por aquello que pasó en la década del 80, donde se fue para atrás en todo eso, y me parece que se sentaron en esa exageración por no tener en cuenta estos principios, se sentaron desde mi punto de vista las bases de la legitimidad de estos regímenes violentos como el de Venezuela, donde estuvimos escuchando hasta hace muy poco tiempo a casi todo el mundo repitiendo que se trataba de una democracia, ¿no?
Entonces, y eso es producto de este democratismo que surge como respuesta al golpe de Estado ya como vicio. Pero tengamos en cuenta también que los golpes de Estado en Latinoamérica no existían por casualidad. No es que había unos gobiernos defensores de los derechos legales y maravillosos y de repente las Fuerzas Armadas se despertaban porque simplemente querían establecer una disciplina militar en la sociedad. No, acá estábamos hablando de gobiernos civiles legítimamente, digamos desde el punto de vista formal, legítimamente elegidos, que violaban derechos individuales. Se cree en Latinoamérica, acá también, que la economía de mercado, por ejemplo, es una opción. Puede haber una economía de mercado, puede haber... Ya terminó, ¿eh? Ahora viene la mejor parte. puede haber una economía de mercado, pero una economía socialista. Total, eso es una cuestión técnica. No técnica. La economía de mercado es exclusivamente la economía que existe cuando rigen los derechos individuales, no es otra cosa. Entonces, cuando empiezan, en función de todas las teorías que ustedes quieran, los gobiernos a hacer políticas socialistas de reparto, están quebrantando derechos individuales. Y esto produce tensiones y produce violencias, ¿no? Así que, digamos, la manía por los golpes de Estado no vino porque sí, vino porque también en función de que no hay segunda enmienda en Latinoamérica, no porque no nos gusten las armas, no hay segunda enmienda porque no entendemos el problema del poder. A lo mejor no habría segunda enmienda, pero habría otra conciencia sobre la cuestión. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas fueron el canal mal utilizado para resolver esta cuestión. Pero acá estamos hablando de regímenes como el de Cuba y de Venezuela. No hay ninguna duda de que las Fuerzas Armadas o Juan Pérez están habilitados para sacar del poder a estos tiranos. Y acá la cuestión para mí, y voy a terminar con esto, no es solamente si desde adentro estas Fuerzas Armadas que son tan corruptas y tan afines a los regímenes y tan defensores de este sistema corrupto van a actuar, sino qué es lo que pasa desde afuera. Julio tocó un tema clave, que es la cuestión de las posibles negociaciones. También durante la década del 80 y la teoría de los derechos humanos se ha desprestigiado mucho la posibilidad de conceder impunidad. Y a veces cuando uno tiene una situación de rehenes, le da ciertas concesiones al tipo que está llevando adelante la acción, al punto de la guerra contra Venezuela o contra Cuba. A lo mejor bastaría que todos nuestros países se saquen todas esas telarañas democratistas, formalistas, de defender al mundo y a la humanidad. Hay que defender la libertad. Cuando eso sea consciente, me parece que vamos a cambiar bastante. Me gusta mucho cómo se está desarrollando el Grupo de Lima, por ejemplo. Quiero que vaya mucho más allá, que no diga que está defendiendo la legalidad de América, porque la legalidad sin la libertad es la conferencia de Banshee. A mí no me interesa nada esa legalidad. Necesitamos, así como hay un bloque antiliberal, en el sentido que estoy diciendo, tiene que haber un bloque político liberal que diga, como aquellos que están en la situación de rehenes, que están negociando con el señor que está dentro, con los rehenes, mirá, si no llegamos a un acuerdo, acá tengo mis patrulleros y mirá qué bien armados que están. Esto es lo que va a provocar, en todo caso, el colapso hacia adentro. Es una gran ventaja que sean corruptos. Es una gran ventaja que sean corruptos, porque quiere decir que su voluntad de resistencia se puede terminar en un día. Yo no creo que dure mucho una amenaza concreta militar de los países de América contra Cuba y Venezuela, si existe la voluntad. Me parece que sospecho que el régimen se desmorona en ese momento, cuando se sientan realmente amenazados, ¿no? Así que bueno, con esto termino. Muchas gracias. Escuchándote, José, me acordé a lo que dijo otro argentino, Ernesto Sábato. Ah, es usted. Conozco dos que no quiero... Y él dijo, por medio de la razón hemos llegado a la ignorancia. Y yo creo que cuando miramos el mundo post-segunda la Segunda Guerra Mundial como concepto, ¿verdad?, del derecho humano, que es una forma de llevar lo que es
la noción de los derechos naturales, o sea, que uno nace con derechos preeminentes, a un rejuego que se ha utilizado por precisamente estos regímenes perversos para sostenerse en el poder. No solo me refiero a los derechos humanos de segunda y tercera generación, que es un derecho humano pues tener un sombrero verde, o sea, cualquier cosa. No, sino en efecto la victimización de grupos que han cometido actos terroristas y se van entonces a Europa y se sientan en conferencias diciendo que fueron victimizados por los que liberaron a su país. Entonces, este tipo de dominio es un gran riesgo que hay que revertir. La renuncia al uso de la violencia ha sido y es contraproducente, porque si el monopolio de la violencia lo tienen los tiranos, entonces pues, ¿qué diferencia hay entonces de simplemente entrar en Auschwitz sin ningún tipo de resistencia? No, y la resistencia tiene que ser armada. Si ellos tienen armas, ¿cómo vamos a esperar? ¿Qué incentivo tienen para caminar hacia la vía correcta si de entrada los que tenemos la razón, porque sin libertad nada tiene sentido, pues entonces, ¿cómo es que vamos a renunciar a las armas? Es un sinsentido total. Y tú has tocado la base moral y ética de precisamente que la edad se cuenta uno de las fuentes, así que te felicito y te lo agradezco. Bueno, Alfredo Gómez Llorén, pues, será nuestro próximo.